Bienvenidos a una nueva clase del bloque 3 de Biología 2. Nos toca estudiar ahora el ciclo menstrual. Bien, el ciclo menstrual lo vamos a definir como los cambios que se presentan en el endometrio desde el inicio de una menstruación hasta justo antes del inicio de la siguiente menstruación. Vamos a recordar que el útero tiene una capa interna que se llama endometrio. Habíamos mencionado que tiene una capa muy gruesa, que es una capa muscular. Esa podrá presentar algún mínimo cambio, pero básicamente los cambios se están presentando en la capa interna, en el endometrio. Normalmente el ciclo menstrual, dado que inicia con una menstruación y termina justo antes de que inicie la siguiente, tiene una duración que es variable en cada mujer. Consideramos normal un ciclo que vaya de 25 a 33 días. No tiene que ser necesariamente regular, es decir, no tiene que durar lo mismo cada ciclo, pero vamos a considerar como normal una duración periódica, es decir, que siempre dure determinado número de días, en este rango de 25 a 33 días. Ahora, para que nosotros podamos estudiar bien el ciclo menstrual, vamos a fijarnos un ciclo de 28 días, que es lo que va a hacer que podamos estudiarlo mejor, pero insistiendo en que esto puede presentar variaciones. Y esto es muy importante considerarlo cuando se estudien los métodos de regulación de la natalidad naturales. El endometrio tiene dos capas, son la capa basal y la capa funcional. La capa basal es la que está en relación directa con el miometrio, es decir, con la parte muscular del útero. En cambio, la parte funcional es la más superficial, es la que se está orientando hacia la luz del útero. La menstruación como tal, porque esa no la hemos definido, es el desprendimiento de la capa funcional del endometrio. En cambio, su capa basal, esa normalmente no se debe desprender, es una camita, por así decirlo, que sirve para que crezca o para que prolifere la capa funcional del endometrio, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, la menstruación marca el inicio del ciclo menstrual y como mencionábamos hace un rato, una vez que se ha desprendido la capa funcional, tiene que volver a crecer y esto es proliferar. Ahorita lo vamos a ver en una siguiente imagen, pero básicamente en lo que consiste esta menstruación, este ciclo es después de que se ha menstruado, después de que se ha desprendido el endometrio en su capa funcional, esta vuelve a crecer. ¿Y para qué? ¿Para qué crece? Bueno, pues para prepararse para un posible embarazo. Entonces, tomando en consideración el ciclo, didácticamente hablando, de 28 días, la primera mitad del ciclo, que serían 14 días, marcan esta primera fase del ciclo menstrual, que es la fase proliferativa. Se llama así porque está proliferando la capa funcional del endometrio. Entonces, llegando a la mitad del ciclo, en este hipotético ciclo de 28 días, esto va a cambiar según la duración del ciclo, pero bueno, en este ciclo de 28 días, a la mitad, se presenta la ovulación, un fenómeno que obviamente no está ocurriendo en el útero. La ovulación ocurrió en el ovario, en uno de los ovarios, normalmente. En ocasiones pueden ser los dos, pero regularmente va a ser un solo ovario el que está ovulando. Y entonces, una vez que se presentó la ovulación, va a iniciar la segunda fase del ciclo menstrual. Y consideramos ahora sí 14 días desde que se dio la ovulación hasta el inicio del siguiente ciclo menstrual de manera habitual, ¿no? Estamos hablando en ciclos que estén dentro del rango que ya habíamos mencionado, de 25 a 33 días. Esta segunda fase
la vamos a considerar o le vamos a llamar la fase lútea o luteínica, porque si ustedes recuerdan, después de la ovulación, en el ovario queda una marca, por así decirlo, del sitio donde se presentó la ovulación, que es el cuerpo lúteo, eh, que es un sitio productor de hormonas, más específicamente de progesterona. Y entonces, terminado el ciclo, o sea, ya una vez que se completa el ciclo menstrual y se inicia el siguiente, es el siguiente ovario el que va a ovular. Aunque aquí está mal escrito, aquí dice en el siguiente ciclo menstrual ovulará el otro óvulo, aquí debería de decir ovario, no óvulo. Es un error y les pido que me disculpen por ello. Entonces, si se presenta un embarazo, que es a final de cuentas para lo que ocurre el ciclo menstrual, si se presenta un embarazo, entonces el endometrio no se va a desprender, porque la función del endometrio va a ser nutrir al producto de la fecundación o al producto de la gestación. Es decir, ya ocurrió la fecundación, se desplazó el, el óvulo fecundado hasta el útero y ahí se va a implantar y entonces se va a nutrir del endometrio, que ya va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar endometrio, ahora se va a llamar decidua. Bien, vamos a ver esta imagen que ya habíamos visto anteriormente, es el útero, es parte del aparato genital femenino que está en un corte medio sagital. Entonces lo que tenemos aquí es el útero, acá es la vejiga, el recto, y entonces nos interesa hacer un corte de esta región del endometrio y nos vamos a encontrar con que haciendo este acercamiento podemos ver en primer lugar el miometrio, es esto, está aquí, en color rosa claro. Y lo que encontramos hacia arriba es el endometrio en sus dos capas, la capa basal y la capa funcional. Entonces, esta capa basal no se va a desprender en ningún momento, de manera normal por lo menos, no debe desprenderse. Y esta capa, que es la capa funcional, no va a dejar de proliferar hasta el momento en que se presente la siguiente menstruación. Bien, entonces, como vieron en la imagen anterior, bueno, aquí tendríamos marcado en una gráfica cómo se está presentando el ciclo menstrual. Me voy a regresar a la imagen anterior, nada más para que recordemos que estas arterias que están aquí crecen junto con el endometrio funcional, y junto con el mismo se van a desprender. Y es parte de lo que hace que la menstruación, el flujo menstrual tenga un color rojo. Recordemos que el flujo menstrual no es un sangrado, aunque a veces se llame así, no es un sangrado. Bien, aquí en esta parte estaríamos marcando el día 0 del ciclo menstrual. Y como ven, aquí en esta parte lo estaríamos marcando. Y lo marcamos así porque ese día está comenzando la menstruación. Entonces, esta gráfica lo que nos está mostrando es una pérdida gradual del tamaño de la capa funcional del endometrio hasta llegar a esta zona donde ya no se va a desprender más, porque por debajo se encuentra la capa basal. Con el pasar de los días, aquí como ven, estamos considerando 5 días de menstruación, del día 0 al día 5, y ahora avanzamos hasta la mitad del ciclo, y mientras vamos avanzando, la capa funcional crece, va proliferando. Llegamos al día 14 y vamos a ver lo que está ocurriendo acá arriba. Mientras todos estos fenómenos están ocurriendo, el folículo va cambiando, hasta que en el día 14 en el ovario se presenta la ovulación. Lo que están ustedes viendo acá arriba es la glándula hipófisis, que recuerden que secreta tanto hormona luteinizante como hormona estimulante del folículo,
y que entre ambas hormonas regulan el ciclo menstrual y también el ciclo ovárico, que aquí está marcado, que siempre va de la mano con el ciclo menstrual. Bien, ahora una vez que se ha presentado la ovulación, queda el cuerpo lúteo en el ovario y presenta ya poco crecimiento o poco desarrollo la capa funcional del endometrio. Eh, solamente queda ahí preparado para la posible implantación de un óvulo fecundado, que ya cuando llega aquí ya no se llama óvulo. Vamos a verlo eso próximamente en un siguiente video. Hasta que llega un momento en que, bueno, si no ocurrió la fecundación y por lo tanto tampoco la implantación del producto de una gestación, vuelve a presentarse el desprendimiento del endometrio y entonces se inicia un nuevo ciclo menstrual. Es así como se presenta el ciclo menstrual, es así de sencillo, el tema es corto, no hay mucho más que estudiarle. Sin embargo, tienen que tenerlo presente porque el estudio del ciclo menstrual es una base importante para conocer los métodos naturales, tanto de regulación de la natalidad, como incluso también dentro del estudio de las técnicas para apoyar un posible embarazo. Bueno, les agradezco mucho su atención y nos veremos en el siguiente video.